Bueno, ahí comenzamos con una de las parábolas tal vez más complejas y representativas de lo que es Jesús y lo que es el reino de Dios. Y empezamos con la parábola de los labradores malvados. Y esta parábola pues cuenta la historia de Jesús. Jesús cuenta la historia y es un hombre que plantó una viña, la prepara y se la arrenda a unos trabajadores. Cuando llega el tiempo de recoger los frutos, ¿verdad? El dueño llega y claro, es arrendado, o sea, no era de ellos, al final se lo alquila. Y ahí la parte interesante, no sé la primera parte que debería de señalarlos, porque cuánto de lo que nosotros tenemos realmente es alquilado, o sea, realmente no es nuestro. Y muchas veces pensamos que lo que nos ha dado Dios en la vida es solo para nosotros o es eterno, ¿no? ¿Verdad? Sabemos muy bien que la vida es alquilada, no es precisamente nuestro, la salud tampoco, ¿no? La salud es algo alquilado, igual pasa con las riquezas, ¿no? O sea, al final uno puede acumular lo que sea en esta vida y eventualmente uno se morirá y pasará a alguien, ojalá a alguien que uno ame o que uno aprecie, ¿verdad? Pero puede pasar a otras personas. Entonces muchas veces, tal vez la parte más importante es recordar que la vida la vivimos en alquiler, no la vivimos como dueños de las cosas. Por eso es que es difícil cuando uno llega y se vanagloria y dice yo logré esto, yo logré la otro, porque hasta qué punto, ¿verdad? Hasta qué punto podemos diferenciar entre el esfuerzo que nosotros hacemos y hasta qué punto es realmente lo que nosotros logramos. Ahora, está en nosotros aprovechar las oportunidades, sin embargo, es muy difícil que esas oportunidades se presenten sin Dios. Y es ahí donde la visión de una vida en alquiler es tan poderosa para nosotros hoy en día. En un día donde yo tengo, yo soy, yo poseo, ¿verdad? Y usamos tanto esto y el ego está desmesurado en la parte social, recordar que todo ese alquiler vale mucho la pena. Y esa es la primera parte, así como ellos en alquiler, pero la reacción que ellos tienen, ¿verdad? Es similar a la nuestra. Es decir, cuando se nos pide algo de regreso, que se nos alquiló, ¿cuántos de nosotros, pues, realmente maltratamos o golpeamos o de alguna vez matamos, tal vez con palabras, a otros, ¿no? ¿Cuántas veces cuando Dios nos presta a alguien que amamos, ¿no? Sea un padre, sea un hijo, sea un hermano, que nos lo prestan? ¿Y qué hacemos con Dios? Lo primero que hacemos es maltratarlo, y cómo te lo llevaste, y por qué te lo llevaste. Pero ¿y acaso era nuestro, no? Y Epicteto en el libro de Manual de la Vida dice algo muy hermoso, porque él habla de la palabra, a él se le murieron varios hijos, y habla de la palabra retribución. Y me gusta mucho esa frase porque él decía, lo que yo tengo no es mío, sino que finalmente se retribuye, regresa a la fuente, a donde tiene que estar. Y esa es la primera actitud, por eso es que tal vez la persona que tiene esos duelos tan duros y por qué Dios hizo eso y no puede perdonar a Dios, tal vez se siente dueño de las cosas que no son de ellos. ¿Verdad? Siempre me he preguntado a esa persona que vive un duelo como diciendo, ¿por qué me quitaste? Como que fuera de ellos. O sea, no era de uno. Al final Dios no quitó nada. O sea, nos arrendó una persona. Nos la dio en alquiler y de paso. Tuvimos el gusto de disfrutar, de obtener los frutos de las relaciones, pero no era nuestro. Y nunca lo fue. Y mientras uno vaya entendiendo eso, tal vez va entendiendo una mejor relación con Dios. Creo que la parte como seres humanos es que nos perdemos de esa idea y creemos que todo lo que se nos ha dado, como que el estar sanos es una obligación, es algo que nos hemos ganado, o el estar bien en el trabajo, o el estar bien en la familia, es algo que nos hemos ganado, ¿no? Por supuesto que aprovechamos las oportunidades, pero así como alguien que le alquilan un terreno, aprovecha, lo siembra, y dentro de esto, pero cuando llega el momento de pedir la cuenta, al final es parte de. Y entonces yo creo que es una parte interesante que nos dice esto para aplicarlo a nuestra vida, porque muchas veces tenemos como ese sentimiento que somos dueños de todo, son mis cosas, ¿no? Como pasa muchas veces en los niños, es mi juguete, no es mi, y la realidad es que nada es nuestro. Esta idea interesante sí se nos ha dado, pero nuestro no es. Y entonces al final, pues el dueño va enviando, digamos, cantidades de siervos y luego más siervos y no funciona. Y envía al hijo, ¿no?
y al hijo propio pensando que lo van a respetar y obviamente no lo respetan, porque planean quedarse con la viña. Y entonces ahí viene otra forma de interpretarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida creyendo que esto es todo? Está viviendo en el hedonismo, viviendo en el placer, viviendo sin cambiar, viviendo sin Dios, viviendo sin agregarle más tiempo a la vida, ¿no? Porque creemos que esto es. Entonces hay que vivir, hay que embriagarse, hay que disfrutar, hay que como tener una parte de anarquismo, ¿no? De libertinaje. Y es eso. Y al final, pues no, va a llegar el día. Va a llegar el día en que tenemos que dar de regreso lo que se nos ha dado, nuestros talentos. Y sabemos que va a llegar el día en que tendremos que rendir cuentas también. Tendremos que rendir cuentas por nuestros talentos, por nuestras capacidades, por lo que se nos ha dado. Por eso es que la Biblia tiene un principio tan importante que es el principio de mayordomía, ¿no? Y el principio de mayordomía, si lo entendemos, nos da una idea muy importante dentro de la parte bíblica. Porque el principio de mayordomía lo que dice es que todo lo que tenemos, sea nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, familia, salud, le pertenecen a Dios. Y nosotros solo somos administradores o encargados de cuidarlo y de hacerlo crecer. No somos dueños ni mayordomos de la viña de Dios, sino un día daremos cuentas. Y esto lo vemos en partes bíblicas de mayordomía como el Salmo 24:1 que dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y el mundo y los que en él habitan. O cuando dice en Génesis: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administrarla. Y finalmente en la parábola de los talentos que ya hemos discutido. Entonces, ¿cuál deberían ser las preguntas de mayordomía? Muchas veces, si tenemos tiempo, tenemos que reflexionar en qué invierto mis días. O sea, ¿busco a Dios o vivo distraído? Estoy más pensando en mis problemas, en mis temas que en Dios. Y esa es la parte de tener también este proceso de ir leyendo todos los días, de ir tratando de tener esa cercanía con Dios. Si me pregunto sobre mis posesiones o mi dinero, ¿estoy bendiciendo a otros o me estoy bendiciendo solo a mí? ¿Verdad? ¿Me estoy haciendo las cosas solo para que sea para mí en términos de dinero o estoy ayudando a los demás? Si me pregunto sobre mis dones y mis talentos, ¿estoy desarrollando mis talentos? ¿Sigo estudiando? ¿Me esfuerzo? ¿Me mejoro? ¿O simplemente los dejo ahí que se oxiden? O peor aún, ni siquiera los comparto. Con mi cuerpo y mi salud, es decir, estoy cuidando el templo donde habita el Espíritu Santo, estoy alimentándome bien, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio. Y finalmente en la familia y las relaciones, estoy sembrando amor, respeto y servicio. Entonces, ¿por qué es que esto es importante? Porque Dios al final, como lo habíamos hablado, es dueño de todos. Y al final nosotros administramos. Y para través de esa administración le vamos a rendir cuentas a Dios. Porque lo que hoy soy se refleja con los demás. Y administrar bien las cosas de Dios es algo agradable para Dios. Pero si mi reflejo es de una persona egoísta, una persona egocentrista, que solo piensa en él, que cree que las cosas, ¿cuánto de esto? Y por eso es que recapitulo con el tema de la muerte. Porque mucha gente se pelea con Dios al momento de la muerte, como que no hubiera sido prestado. Hay un jugador que a mí me gustaba mucho cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona y luego se hizo entrenador, entrenó al Barcelona, entrenó a la selección de España y actualmente entrena al Paris Saint-Germain y su nombre, por supuesto, de conocido es Luis Enrique. Y Luis Enrique tenía una hija que se enferma de cáncer y muere a una edad muy pequeña. Pero lo interesante es que va a la casa de su abuela, de su mamá, perdón, de la abuela de la niña, y ve que no hay fotos, y le dice, ¿cómo es posible? Entonces le dice la abuela, pero esto me duele mucho tener fotos de la niña. Y él le dice, sí, pero la tuvimos, ¿no? Y él entendiendo, haciendo entender de la importancia de ese momento, y eso no quita que sea difícil, pero siempre me refleja hacia eso.
¿Cuánto apreciaríamos las cosas si tuviéramos que las tenemos arrendadas y no que son solo nuestras? Rick Warren dice lo mismo, dice que cuando de repente alguien te dice, no, mira, acá están las llaves, vete a la casa de la playa. Dice él, ¿cuánto nosotros vamos cuidando la casa de la playa, no? Y entonces como que no quiero que lleguen y miremos, y qué vergüenza, que vayan a encontrar todo sucio y toda esta parte. Y Rick Warren lo menciona, ¿no? En su libro Una vida con propósito, menciona cómo es importante también tomarse la vida como honesto, ¿no? Que qué vergüenza que este talento lo estoy desperdiciando, pues la verdad es tal vez con mis hermanos, o tal vez con mis papás, o tal vez con esto, hay lugares donde yo pueda estar haciendo las cosas mejor. Y por eso la pregunta siempre es, no cuánto tengo, porque cuánto tengo tiene que ver con una forma de posesión, ¿no? De yo darme Dios tiene que darme a mí, sino que lo que tengo que ver es al final qué estoy haciendo con lo que Dios me da. Por eso es que está esta parte donde Dios le da más a quien es bueno administrando lo que tiene, pero como dice la Biblia, pero al que no, hasta lo poco que tiene se le quita. Porque nos hace entender cómo esta visión económica de Dios, que Dios nos va dando más conforme nosotros vamos haciendo las cosas mejor. ¿De qué le va a servir darle un montón de dinero a alguien que no es generoso? ¿De qué le va a servir? Por supuesto, el enemigo lo puede bendecir y le puede dar de acuerdo a lo que sea, pero Dios no lo puede bendecir a una persona que no va a ayudar. Una persona que tiene dinero y ve a otra persona con hambre y no hace nada. Una persona que ve a alguien con ayuda y no hace nada. Entonces, ¿cómo lo va a bendecir Dios a través de mayor conocimiento, a través de mayor riqueza, si no está dispuesto a dar? Siempre va a haber la escasez, siempre va a haber... Entonces, ¿qué administrador, verdad? Piensen ustedes cómo llegar y decir, y a veces lo veía en una de las discusiones de una empresa y me parecía interesante. Llegaba y tenían el presupuesto de la persona que iban a contratar. Y entonces estaba el dinero. Y de repente llegaban y se dan cuenta que la persona llegaba con felicidad contratando por debajo del presupuesto. Y esta persona se les voltea y les dice, pero si el presupuesto es esto, ¿por qué estás sacrificando y contratando a alguien diciéndole más barato, negociándole el salario más barato, si ya tienes un presupuesto? Para que esta persona luego se enoje, se moleste y haga las cosas a medias, porque te está aceptando por necesidad. Y eso es lo mismo que a uno le pasa. Uno se puede llegar a gastar las cosas, y no vaya a ser que no vaya a sacar nada, no vaya a ser que no vaya a dar de comer, porque después no vaya a ser que no tenga, y empieza uno a esto. Entonces, ¿qué administración es esa? Pues, si al final estamos para administrar y bendecir a los demás, ¿verdad? De paso, qué bueno que nos sirve para nosotros, pero tomemos la naturaleza de cualquier trabajo. La naturaleza de cualquier trabajo es bendecir a otras personas, ¿verdad? Si yo soy odontólogo, entonces le estoy bendiciendo a otras personas a través de quitarles el dolor, ¿no? Si yo soy abogado, estoy bendiciendo a las personas a través de solucionarles problemas que no pueden solucionar ellos, ¿no? Si soy empresario, pues soy una persona que estoy solucionándole problemas a otros. Que de paso a mí se me retribuya financieramente, eso es otra cosa. Pero por eso es que la bendición más bonita, y por eso el trabajo es una gran bendición, decía San José María Balaguer, es porque al final yo puedo a través de mis talentos bendecir a otros y de paso recibir. Pero es de paso, no debería ser el primer tema, ¿no? Tratar de cobrarle a alguien sin solucionarle el problema, ¿no? Sabemos que eso no está mal, pero sabemos que pasa bien a menudo. Entonces, cuando se nos da la viña, la primera parte que tenemos que ver es en todo lo que es esta viña que se nos ha dado. Y pensemos y reflexionemos en algún momento del día qué es todo esto que se nos está dando. Desde las cosas materiales, como lo que tenemos, computadora, casa, puertas, todo. Después podemos ver relaciones, hijos, hermanos, papás. Y después podemos ver amistades, personas, clientes. Imaginemos todo lo que se nos está dando en nuestra viña. Nuestra viña es muy grande. Por eso cuando alguien me dice, mira, yo no me siento importante, yo siempre le digo, empieza a cometer errores y vas a darte cuenta de lo importante que sos. Te van a decir, te van a llamar la atención en el trabajo, en la familia, en esto. O sea, por supuesto que no es importante. Es que no está consciente de hasta dónde llega el viñedo. Entonces uno tiene que tener como esa precaución de saber hasta dónde.
y saber que ese viñedo se me está dando hoy y se me puede quitar mañana. ¿Sabe cuántas veces no tenemos un cliente que nos encantaría tener y de repente el cliente nos llama y nos dice, mira, muchas gracias por todo, ya no puedo seguir trabajando esto? Y uno, pero Señor, ¿por qué? De nuevo, este no era tuyo, era alquilado. ¿Lo hiciste bien mientras te lo di, sí o no? Ok, perfecto, ya estuvo. Pero también confía en nosotros. Y así es como también va esa parte, ¿no? Porque es un proceso de confianza. Y por eso cuando el ego se nos meta como que todo es nuestro, todo lo logramos nosotros y lleguemos a decir, este es mi carro, esta es mi casa, estos son mis hijos, esto es... Tengamos cuidado de no creérnoslo, ¿no? Porque al final el viñedo va siendo grande. Y al final, pues por supuesto, termina siendo a que cuando viene Jesús, pues la reacción, cuando viene el hijo del dueño del viñedo, la reacción es esto, era lo mismo que los fariseos. Y Jesús se lo está diciendo a los fariseos, y ahí explica muy bien. Pero explica porque los fariseos tenían este nivel de egocentrismo, de que ellos eran la palabra, de que Jesús no podía tener esa relación con Dios como era posible, y menos llamarse el Hijo de Dios. Entonces era un tema de ego. Y al final por eso dice, va a venir, ¿verdad? Mandaron a personas. ¿Quiénes son estas personas que mandaron? De acuerdo a la interpretación bíblica, todos los profetas. O sea, ahí tenemos Elías, Eliseo, Jeremías, todos ellos, ¿verdad? De Juan Bautista, todos. Finalmente manda a Jesús y también le pasa lo mismo. Entonces la parte interesante dentro de esto es que lo que rechazan y matan es Jesús. Entonces Dios espera de nosotros que de lo que se nos dé nazca fe, amor, misericordia y servicio, que son los valores más interesantes. Por eso en el rosario se llaman misterios, porque para tener fe tiene que haber incertidumbre. Para tener amor tiene que uno vivir fuera de uno mismo. Para tener misericordia tiene que vivir fuera de uno mismo y tener empatía, y para servir tiene que hacerse, porque si no, no se puede hacer solo. Entonces no podemos vivir como que la viña fuera nuestra. Y no podemos vivir como que como no es nuestra, entonces yo no voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer cada día. Y esa es la parte importante. Por supuesto que podemos estar cansados, por supuesto que a veces es difícil, por supuesto que lo es. Pero si alguno de ustedes ha vivido cerca del campo, van a dar cuenta que a veces no es que sea cómodo levantarse temprano, no es que sea bonito, no es que sea lo más adecuado, pero ahí todos los días se tiene que salir. Todos los días se le tiene que dar de comer a las vacas, a las ovejas, a los cerdos, todos los días. No es que hoy no tengo ganas de, y no es cuando llega la cosecha hay que recoger, tengamos ganas o no. Entonces pensemos también en eso, pensemos en la importancia de cómo llevar esto a nuestro día y de valorar mucho lo que se nos ha dado por préstamo, sean nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, son por préstamo. Un día de estos se apaga la luz, punto. También si hemos perdido a alguien, o se nos ha muerto alguien, no me gusta la palabra perdido, creo que está mal utilizada, pero si se nos muere alguien, recordar esto, estaba en préstamo, ¿sí? Y además está con Dios, o sea, lo cual debería ser una excelente noticia. Entonces, si de alguna manera nosotros creemos o tenemos esta idea de que Dios nos debe algo porque no salvó a esa persona, intentemos corregirla, porque no era tampoco el trabajo salvarla. Pero al final, todos estamos en préstamo. Ya recordemos lo que decía Salomón, de que por qué todo, absolutamente todo es vanidad. Y por eso es que en Hechos 4, 11 al 12, Jesús, ¿verdad? Que la piedra angular dice, es la piedra reprobada por los edificadores. ¿Y qué significa cuando dice eso? ¿Cuántas cosas no hemos rechazado por ser pequeñas? A veces uno dice, no, ¿para qué le voy a hablar? Y luego esa persona ya no está para hablarle. Oh, no, ¿para qué voy a hacer este detalle? ¿Para qué voy a hacer esto? Al final, recordemos que nos vamos con nada. Entonces hay que dejarlo todo en esta vida, pues. Hay que ser honesto, amoroso, especial y vivir la vida
con todo lo que tenemos, porque mañana puede ser el último día, nada nos quita que no. Tenemos la ilusión de que no sea así, pero mañana puede ser el último día. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. Entonces todas las palabras que no decimos, todas las cosas lindas que no le hemos dicho a los demás, todas las gracias, todos los actos que no hemos hecho, todo lo lindo se va a ir. Entonces la gente tiene miedo, a veces dice, Mauricio, yo tengo miedo a morirme, y yo he encontrado que eso es mentira. La gente no tiene miedo a morirse, tiene miedo a vivir, tiene miedo a sentirlo y a decir las cosas, no tiene miedo a enamorarse, tiene miedo a abrazar con ganas, tiene miedo a decir a alguien que lo ama, tiene miedo de la belleza de la vida. Pero recordemos, nos vamos con nada. Entonces, busquemos dejar el mundo, al menos con nuestra identidad y haciendo saber aquello que tenemos en nuestro viñedo, que es importante. Dejémoslo saber que es crucial para nuestra vida. Y no nos quedemos con esta idea de mañana voy a tener la oportunidad, y menos aún de esto me pertenece, entonces seguro mañana. Va a haber un día, ¿cuánto valoraríamos nuestro carro si sabemos que es el último día manejándolo? ¿Cuánto valoraríamos una llamada con alguien que amamos si sabemos que es la última llamada? ¿Cuánto valoraríamos comer algo que nos gusta sabiendo que es la última vez que lo comeríamos? O sea, ¿cuán linda sería la vida si tuviéramos esto? Disfrutaríamos del sol, la luna, el aire, el canto de los pájaros, todo. Pero lo tomamos por sentado porque ni modo, ahí va a estar mañana. Pero puede ser que no. Y por eso es que al final tenemos que ver qué estamos haciendo con todo lo que se nos ha dado, sobre todo personas tan talentosas, cómo dejarlo todo, ¿no? Cómo dejarlo todo dentro de este mundo, todo el talento que se viva a plenitud. Y es vivir la vida al 100. Y termino con algo muy interesante que leía hoy, y era la importancia del 1%. Es una historia muy linda, que durante 150 años el equipo de ciclismo de Inglaterra no había ganado nada, ni siquiera un Tour de France. Y entonces contrataron a un director de equipo de ciclismo que se llamaba Dave Brailsford. Y Dave Brailsford agarró a esto y dijo, ¿qué pasa si mejoramos un 1%? Entonces, ¿qué fue lo que Brailsford empezó? Empezó a mejorar dentro del talento, mejorar cada aspecto del rendimiento 1%. Entonces, alimentación, entrenamiento, tipo de sillón para sentarse, tipo de almohada para dormir, o sea, empezaron en todo. Y David Brailsford lo que decía es: el principio es simple. Si rompes todo lo que cree que se influye en el ciclismo y luego mejoras cada elemento a 1%, obtendrás una mejora significativa al sumarlo todo. ¿Cuál fue el resultado? Que el equipo mediocre de Inglaterra pasó a ganar en 5 años 16 medallas olímpicas en Londres 2012 y 5 Tours de France en 6 años. O sea, 5 de 6. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el tema interesante de esto es: ¿qué pasa si mejoramos nuestra vida con Dios un 1%? Un 1%, o sea, desde irse a la cama más temprano y levantarse con más ganas. Un 1% es darle las gracias a Dios en las mañanas. Un 1% es el examen de conciencia en la noche. Un 1% es al mediodía o cada vez que pase, digamos, o sea, nos tengamos que levantar, leer un versículo. O el 1% es apuntar un versículo en un post-it en el carro para leerlo. O el 1% es todos los días llamar a alguien y decirle lo mucho que nos importa. Pero hay muchos 1% que podemos tener en nuestra vida. No tenemos que cambiar radicalmente nuestra vida con Dios, sino pensar en este 1%. Entonces ahí es importante como ese 1%. 1% puede ser, pues, agarrar la lista de personas que amamos y va uno por uno, ¿verdad? Entonces a esta persona hoy la voy a llamar. Hola, ¿cómo estás? Solo te quería decir que
que sos increíble y te aprecio mucho. Pam, 2. Y ahí vamos con la otra persona y 3. O el 1% sea estar consciente del beneficio que tiene nuestro trabajo, o estar consciente hoy de tener salud y de sentirse bien. Entonces, esa es la parte, por eso les quería dejar con esa idea tan linda del 1%. ¿Sabe qué podrían hacer ustedes para mejorar ese 1% hoy?